días, queridos hermanos. Qué bien que hace la presencia de Dios en nuestras vidas. Qué bueno es ser conscientes en nuestra vida personal de que el Dios Santo, el Dios bueno, el Creador de los cielos y de la tierra, tiene deseo de vivir en nosotros, en tu vida y en la mía. Y de esa experiencia tan personal es de la que Dios puede sacar provecho de nuestra vida. ¿Cuánto tú y yo somos conscientes de que Cristo está en nosotros? Vive en ti. Y ese es el agrado que Dios tiene de sus hijos. Él se complace en que pueda vivir en nosotros para tener comunión con nosotros, íntima y personal en nuestra vida. No podemos jugar a la religión. No sirve ese formato para seguir a Jesús en el camino. Los que vuelven atrás, la mayoría del llamado de Dios en su vida, del compromiso que un día tomaron delante de Dios, es porque han transformado su relación con Dios en una relación de conveniencias personales en su vida. Y no conocen ese Dios vivo que es capaz de poder transformar nuestras vidas, no por lo que hacemos, sino por lo que Él hace en nosotros. Y Dios quiere obrar en nuestra vida. Su obra es que tú y yo le conozcamos. No hay otro propósito más importante en nuestra vida que conocer a aquel que se reveló a nuestra vida para manifestar quién es Él y qué es lo que Dios quiere hacer en nosotros, en tu vida y en la mía. Amén, hermanos. Venimos de tierras lejanas. El Papa decía, me han ido a buscar al fin del mundo. Bueno, pues yo he ido al fin del mundo también. No con el deseo de conquistar, sino con el deseo de servir. Primero a un Dios que me ha llamado a este trabajo. Para mí servir al Señor es una vocación personal, es algo de lo cual estimo como cosa importante en mi vida y la tengo como prioridad en aquello que hago. Y poder servir a mis hermanos. Dios, el Dios de los cielos, el creador de los cielos, vino a la tierra para postrarse a los pies de un indigente como yo, de un miserable como yo, para limpiar mis pies y poder tener comunión con Él. Es una expresión bizarra de ese Dios poderoso que viene a la tierra para postrarse a tus pies, para limpiar tus pies y para hacerte un hijo de Dios. La experiencia más importante en tu vida y en la mía no es cuánto tú conoces de Dios, no es cuánto tú sabes de Dios, sino cuánto tú le conoces a Él personalmente en tu vida. El resto de ese conocimiento vano y superficial que tenemos de Dios en nuestra vida nos sirve de mucho y nos sirve para caminar con Jesús. Para caminar con Él tenemos que conocerle a Él. Conocerle a Él es conocer el camino, es conocer el propósito de Dios en nuestra vida. Es encontrar la manera en la que podamos ser rentables para Dios, no por lo que hacemos, sino por la comunión que tenemos con Él en nuestra vida. Porque mucho más rentables somos para el Señor cuando tenemos comunión con Él que cuando hacemos mucha cosa para Él. Uno de los grandes conflictos que vamos a tener en nuestra vida es cuando queremos alcanzar la gracia de Dios por lo que hacemos. Y Dios no quiere que hagamos tanto, sino que aquello que hagamos sea como consecuencia de nuestra comunión personal con Él en nuestra vida. ¿Tú quieres seguir a Jesús en el camino? Sí. Los que estamos aquí esta mañana tenemos esa responsabilidad en nuestra vida. No estamos aquí sentados porque alguien nos obliga. Hemos venido aquí buscando tener comunión con Dios.
Y la comunión que Dios anhela de nuestra vida no es la que el culto ofrece. Eso es nada más que el principio de una comunión más íntima y personal que Dios quiere abundar en nuestra vida. Ahora, si el formato de comunión que tenemos en nuestra vida es este, no es suficiente para seguir a Jesús en el camino. No vas a lograr, por tu esfuerzo personal, encontrar el camino de la salvación. Y te perderás, como muchos se pierden. Yo no quiero hablarte de los que se pierden, sino de los que a vida eterna permanecen. De aquellos que han tomado la decisión en su vida personal de seguir a Jesús en el camino. Y seguirle no solamente es obedecer a su palabra, no solamente es tener comunión con Él, seguirle es una forma de vida. Es la expresión más sincera de nuestro corazón de las prioridades que hay en nuestra vida. Y necesitamos entender qué es lo que quiere Dios de nosotros, cómo poder agradarle, cómo poder servirle, cómo poder ser útiles para Él. Vamos a abrir las Biblias en el Evangelio de Juan, capítulo 6, versículo 66 en adelante. ¿Lo tenéis ya? Amén. Desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con Él. Dijo entonces Jesús a los 12, ¿queréis acaso iros también vosotros? Le respondió Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Señor, bendiga su palabra. Amén. Este grupo de discípulos, de creyentes, que no eran tan diferentes a lo que somos nosotros hoy, Jesús les hace esta pregunta. ¿Por qué Jesús le preguntó a este grupo de creyentes si querían seguirle? Porque Jesús estaba viendo en ellos que querían volver atrás. La causa de volver atrás de este grupo era porque ellos habían sido saciados, habían comido del pan y de los peces, habían alimentado sus cuerpos y seguían a Jesús porque veían en Jesús un Dios generoso, alguien que podía proveer para sus vidas. Muchas veces la única razón por la cual tenemos al Señor en nuestra vida es porque Él cubre nuestras necesidades. No tenemos otra experiencia con Él más que esa en nuestra vida. Y Jesús quiere ir un poco más allá. Y le dice, el que no come mi carne y bebe mi sangre, no tiene parte conmigo. Entonces, desde entonces, ese grupo de personas que escuchaban este evangelio decidieron volver atrás. Porque para ellos era locura entender cuál era el propósito de Dios en sus vidas. Y para seguir a Jesús en el camino, querido hermano, no te va a ser suficiente con que seas un hombre fiel, con que acudas a los cultos, con que tengas a un Dios como un Dios, el Dios Jehová Jireh, que provee para tu vida personal, sino que Dios te está pidiendo que des un paso más en tu vida. Tienes que comer su carne, beber su sangre, tienes que asimilarle a Él en tu vida. No es suficiente con esa revelación que a veces tenemos en nuestra vida del Evangelio, donde Dios suple nuestras necesidades, nos sentimos contentos de tener un Dios generoso que da a nuestras vidas lo que necesitan. Con esa experiencia personal en nuestra vida con el Señor, vamos a volver atrás. A veces solo buscamos a Dios para satisfacer nuestras necesidades personales. Pero si tú buscas a Dios de esa manera, empezarás a buscar las cosas de aquí abajo. Solo si le comes a Él, solo si bebes su sangre, solo si comes su carne, solo si asimilas la verdad en tu vida,
Las cosas de este mundo serán vanas y pasajeras para ti y no buscarás las cosas de aquí abajo. Este grupo de personas estaba solo satisfecho cuando Dios suplía sus necesidades. Y hay muchas personas que solo tienen a Dios para cubrir las necesidades de su vida, no para tener una experiencia personal con Él en sus vidas. Si tú conoces a Dios de segunda mano, no va a funcionar. No te va a funcionar. No vas a poder seguir a Jesús en el camino. Tarde o temprano, tu corazón, las inquietudes de tu vida, los deseos desordenados de nuestro corazón, la vida carnal que todavía bulle en nosotros, nos hará ir en esa dirección en nuestra vida. Y muchos volvieron atrás, dice aquí Jesús. Muchos van a volver atrás porque no asimilan la verdad. A veces vemos a las personas y son como un espejo, solo reflejan. Los espejos reflejan la luz que reciben. Tú te miras en un espejo, lo que ves es el reflejo de la luz en ti. Y muchas veces en nuestra vida como cristianos solo somos un reflejo. Reflejamos a Cristo, pero no asimilamos nada en nuestra vida. Y eso no funciona de esa manera. No va a funcionar tu vida espiritual. No vas a poder estar firme en la fe. No vas a poder ser constante en tus oraciones. No vas a poder perseverar en el camino. Vas a privarte en tu vida personal del placer de poder servir a ese Dios al que amas. Necesitamos construir nuestra vida de otra manera diferente. No por lo que hacemos, no por lo que sabemos, sino por nuestra comunión con Él en nuestra vida. No te conformes solo a lo que conoces. Busca tener comunión con Dios en tu vida. Construye tu vida desde esa relación en la cual tu comunión con el Señor es la prioridad absoluta de cada día de tu vida, la dirección de Dios en aquello que haces. Porque no hay mayor conflicto en nuestra vida que construir eso de otra manera diferente. Yo he tenido que cambiar muchas cosas en mi vida. Hace ya algún tiempo que conozco al Señor, desde el año 87. Y Dios ha ido transformando la realidad de nuestras vidas y va transformando la realidad de nuestras vidas en la medida en que la tenemos comunión con Él. No en la medida de lo que tú conoces de Él, sino en la medida en lo que tú tienes comunión con Él. Mi vida hoy es más útil, no porque me he especializado y soy más especializado en las cosas, no. Mi vida yo creo que es más útil para los demás porque he aprendido a buscar a tener esa comunión personal en mi vida con el Señor. Y de esa comunión, mi vida es más útil para los que están conmigo. Amén, queridos. Conocimiento de Dios no es suficiente. Hay personas que solo buscan conocer la persona de Dios por lo que saben de Él. Y lo que sabemos de Él no se debe de producir por el conocimiento de lo que Él sabemos, sino de la comunión que de Él tenemos en nuestra vida. Tenemos que cambiar en nuestra vida personal el chip como lo tenemos instalado en nuestra vida. No podemos jugar a la religión con Jesús. Él es una persona viva. Hace unos días atrás estuve en Granada y entré en un templo católico. No lo digo para herir sensibilidades de nadie, sino simplemente ocurrió. Y el formato de la religión, lo único que puede ofrecer es la idolatría, no la comunión. Por eso hay muchos templos que están llenos de imágenes, porque la religión lo único que puede ofrecer como comunión con Dios es la idolatría, no la experiencia personal en nuestra vida. Y me salí de allí decepcionado porque a veces nuestras vidas eso es lo que hacen. Nosotros no adoramos a dioses de madera o de yeso o de papel. Ahora, tenemos en nuestro corazón cierto grado de idolatría en nuestra vida, en nosotros mismos, en lo que hacemos, en lo que somos.
Y eso nos estorba a la hora de tener comunión con Dios. Nos acercamos a Dios porque le conocemos como hijos. Esa idea absurda de que somos siervos de Dios. No absurda, porque bueno, en alguna medida, de alguna manera nos identificamos en lo que hacemos y lo que somos. Pero lo que Jesús nos ha revelado es que Dios no es Señor, sino Padre. Y de esa revelación es la que tú y yo debemos de cambiar la identidad de nuestra vida. Yo soy un hijo de Dios. La idea de ser siervo de Dios es una idea arrogante de nuestra vida. Prefiero que la gente que diga que soy siervo de Jesucristo, como Él fue siervo del Padre. Ahora, Dios está en otra concepción de nuestra relación con Él. Dios es Padre y quiere tener comunión con sus hijos, contigo y conmigo. Y de esa comunión en nuestra vida y de esa relación que Dios quiere construir con nosotros, hace la gran diferencia de aquello que hacemos en nuestra vida y cómo lo hacemos. No te acerques a Dios pensando que es un Dios, bueno, pues, que solo busca obligaciones en nuestra vida. Dios se acerca a nosotros como Padre, para que entablamos una relación con Él como hijos, donde nuestra comunión y nuestra relación personal se edifica de esa manera. Las grandes decepciones de aquellos que decimos que son grandes siervos de Dios es que no viven en esa comunión personal con el Señor, sino viven en una comunión ficticia en sus vidas. Leemos en el Evangelio de Juan un poquito más adelante, capítulo 14, versículos del 6 en adelante. Vamos a leer desde el 5 para tener un poco más de comprensión. Le dijo Tomás: Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino? Jesús le dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Si me conocieseis, también a mi Padre conoceríais. Y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Felipe le dijo: Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Muchas veces en nuestra vida personal lo único que conocemos de Dios es lo que de Él sabemos, no de lo que la comunión con Él nos brinda en nuestra vida. Y ese es un gran error de nuestra vida. Yo no puedo testificar de un Dios al que no conozco. Puedo hablar de lo que he oído, no de lo que he vivido, no de mi experiencia personal. Y muchas veces el discurso que tenemos en nuestra vida solo es un discurso de aquello que hemos oído, no de lo que ha sido revelado en nuestra vida, no de aquello que hemos vivido como experiencia personal en nosotros. Job era una persona que había construido una vida perfecta delante de Dios, pero solo conocía a Dios de oídas. Y a pesar que Dios halagaba su vida y veía en él un hombre impoluto, perfecto en muchas áreas en su vida, Dios tuvo que tratar con él para romper esa imagen falsa que a veces generamos en nuestra vida. Construir un impostor que vive dentro de nosotros, alguien que en el exterior de nuestra vida se muestra hacia los demás, pero que por dentro es diferente. Esa era la vida de Job. Un hombre que tenía una imagen, pero en el interior de su vida personal era un hombre como tú y como yo. Ahora, le había construido una vida perfecta delante de Dios. ¿Y Dios quería salvar a Job? Claro que quería salvar a Job, como te quiere salvar a ti y a mí. La única manera que Dios tiene de salvarte a ti y a mí es poniéndonos en Cristo. Es Cristo en nosotros. La única manera que tenemos de librarnos
de esa forma de vida religiosa es que Cristo opere en nuestra vida, actúe en nosotros, diariamente, personalmente en nuestra vida. Aquí los discípulos de Jesús le dicen: Señor, ¿cómo conoceremos al Padre si no sabemos el camino? Jesús le dice: yo soy el camino, la verdad y la vida. Pero más importante que conocer el camino es conocer al autor del camino. Porque muchas veces conocemos la ley, la palabra, pero eso no es suficiente. El joven rico conocía la ley y la palabra, sabía los mandamientos, él conocía el camino de la salvación. Pero no le fue suficiente esa experiencia con la religión en su vida. Necesitaba conocer al Dios verdadero. Y Jesús le llevó a un punto en su vida donde le dio a elegir. Y él eligió aquello que más le agradaba en su vida. En cierta ocasión, Albert Einstein recibió el premio de física. Había dado la teoría de la relatividad. Yo no te puedo explicar qué es eso porque es muy difícil para mí. Y estaba en Europa y volvía a los Estados Unidos, y un gran número de periodistas y reporteros norteamericanos lo esperó a la entrada del puerto de Nueva York para poder preguntarle y saber un poquito más de la teoría de la relatividad. Llegó al puerto y venía con su esposa, y su esposa, al ver que se abalanzaban sobre Einstein tan número de periodistas, se apartó a un lado y se quedó como a 10 o 15 metros esperando a que Einstein terminara de dar explicaciones de las preguntas que los periodistas hacían. Y uno de los reporteros se acercó a la mujer de Einstein y le preguntó: ¿es usted la esposa de Einstein? Sí, soy yo. ¿Usted conoce, y le preguntó, ¿usted conoce la teoría de la relatividad de su marido? Y la mujer pensó y le dijo: no, yo solo conozco al señor Einstein. Más importante que conocer la teoría religiosa, de cuánto aprendemos doctrinalmente en nuestra vida, lo más importante en nuestra vida es que tú conozcas al Creador. La experiencia en nuestra vida vital es como la que tuvo el ciego. Yo solo sé que antes era ciego, pero ahora veo. No puedo explicar todas las cosas de la Biblia, pero yo conozco a aquel que es el dador de vida, aquel que es el camino. No porque conozco el camino, sino porque conozco a aquel que es el autor del camino. El conocimiento no sirve, no es suficiente. A veces los cristianos evangélicos adoptamos esa postura donde queremos aprender y aprender y aprender de la Biblia. Yo no estoy en contra de que aprendamos. A veces es más agradable estar al lado de alguien que no sabe nada que aquel que sabe mucho. Porque aquel que sabe mucho termina no sabiendo nada, si no proviene de Dios. Y solamente es una lectura aprendida, una mecánica religiosa programada diariamente en su vida. Conocimiento, dice la palabra de Dios, que envanece. La letra mata. El espíritu es el que da vida. Jesús decía: mis palabras son espíritu y son vida. La palabra de Dios es como la cáscara de la banana. Ella contiene a la banana, pero ni tú ni yo podemos comer la cáscara, te comes el interior. Conocimiento de Dios es como la cáscara de la banana. Tú no necesitas comer conocimiento, tú lo que necesitas es oír el rema de Dios en tu vida, el oír la voz de Dios dentro de ti. ¿Para qué? Para que esa palabra pueda producir vida dentro de nosotros, para que podamos asimilar la verdad en nuestra vida. No podemos construir una vida donde lo único experiencia vital que tenemos en nuestra vida es con el conocimiento. No es suficiente. No te va a salvar cuanto tú sabes de Jesús. Vas a encontrar el camino de la salvación por cuanto tú conoces a Jesús, que es muy diferente. ¿Qué es la vida eterna, queridos? Es conocerle a Él. Esa es la vida eterna. Es la experiencia de nuestra relación con Él diariamente en nuestra vida. No digo que tengas que volverte una monja y un beato, meterte en un convento. No, yo no hablo de esas cosas.
No hablo de volver a la religión. Hablo de volver a la comunión con Dios. El camino de la salvación es el camino de la comunión con Dios en nuestra vida, cada día. ¿Tú quieres llegar a la vida eterna? ¿Anhelas en tu vida pasar la eternidad conociendo a Dios más de lo que le conocemos aquí? Porque eso es la vida eterna. ¿Qué esperas? Los musulmanes se inmolan con una bomba y esperan tener 10 vírgenes a su alcance en esa vida que le prometen. Eso todo es una fantasía. Es una mentira. Si te inmolas en el servicio de Dios aquí en la tierra, no te espera la vida eterna. Porque no somos salvos por obras, sino por la gracia de Dios. Y la gracia de Dios en nuestra vida viene por nuestra comunión con Él. No es un regalo de Dios para aquellos que viven en la presencia de Dios. Tenemos que caminar con Jesús. Tenemos que aprender a caminar con Él como lo hizo Enoc. Dice la palabra de Dios en Génesis, en el capítulo 5, versículo 24, y caminó Enoc con Dios y Dios se lo llevó. ¿Tú quieres irte con Jesús? Amén. No hay muchos amenes aquí esta mañana. Amén. Bueno, pues vamos haciendo la que vayamos despertando. ¿Quieres irte con Jesús o no quieres irte? Hay muchos que quieren ir al cielo. Yo te digo, yo no quiero ir ni al cielo ni al infierno. Yo me quiero ir con Jesús. Me da igual, el cielo o el infierno. Porque si me voy al infierno con Jesús, Jesús va a transformar el infierno en un cielo. Seguro. Esa idea de merecer para recibir. Esa idea que tenemos a veces como cristianos, que es un error en nuestra vida. No podemos caminar con Jesús por obligación, por deber. Este es el primer gran error de muchos cristianos. Transforman su vida en una obligación diaria de servir a Jesús. Job era un hombre lleno de obligaciones. Obligaciones con su familia, con sus hijos. Él era el pastor de su casa. Presentaba ofrenda todos los días por si sus hijos hubieran pecado de alguna manera, hubieran desagradado a Dios de alguna manera, y actuaba él como Dios frente a Dios. No dejaba que sus hijos tuvieran comunión con Dios. Él tenía comunión con el Señor para ellos. No podemos caminar con Jesús si construimos una vida donde la obligación y el deber sean la prioridad que nos mueve a seguir a Jesús. No es ese el camino, querido. No es una imposición moral, no es una imposición por deber, no es porque lo manda la Biblia, no. Es por amor. Es por el gozo supremo que significa servir a Jesús y servir a nuestros hermanos. Yo no puedo obligar a mis hijos a que sigan a Jesús. Es un error. Esa imposición que a veces tenemos como padres con nuestros hijos, que a la fuerza queremos que sean cristianos. Piénsalo. La obligación, el deber, la moral suprema. A veces vemos a algunos cristianos y vemos que por encima de su relación con Dios está esa obligación onerosa en su vida que le genera ese sistema de vida tan estricto, tan riguroso, tan difícil de vivir de esa manera. Y claro, convierten el cristianismo en algo que no es atrayente, que es pues eso, una imposición religiosa. Dios no quiere que le sirvas por obligación, ni por deber. Dios está buscando otra relación contigo. Una relación de padre con un hijo. El reino de los cielos lo recibimos como herencia, no por cuán productivos somos. Y para muchos el cristianismo es eso, es un deber, una obligación, algo que imponemos en nuestra vida y que tiene mayor fuerza en nosotros que ninguna otra fuerza en el universo.
Gran error ese. Es verdad que el deber, la obligación, produce cristianos, bueno, pues de buen testimonio, ejemplo en la congregación. Siempre les dejamos la primera silla para que se sienten en el local de culto. Los tenemos como personas honrosas, que dan testimonio de Cristo en sus vidas, pero la santidad que exhiben en sus vidas es forzada. No hay gozo a la hora de servir, hay una obligación pesada y rigurosa en su vida. Y Dios no quiere eso de nosotros. Amén, queridos. Dios quiere que le sirvamos con gozo, con alegría. Y que la santidad que exhibimos en nuestra vida, la conducta, nuestro corazón, nuestro caminar con Él cada día es por amor a Él. Los animales peligrosos los llevamos con una correa. Yo tengo un perro en mi casa, no es que sea un animal peligroso, pero es un poco alocado. Y claro, cuando lo tengo que sacar a pasear, lo tengo que llevar atado con una correa, porque no hay otra posibilidad de ninguna. Sale como un misil cuando abro la puerta de casa y bueno, no respeta ni autos ni nada, él va a lo suyo. Y en cambio mi vecino tiene un perro, yo le veo sacar todas las noches la basura y sale con el perrito, y el perrito sale al lado de él sin correa, sin nada, siempre pegado a su pierna, y veo que entre ellos hay una relación de afecto, de simpatía, de relación. Yo no he logrado eso con mi perro, porque bueno, a veces los cristianos somos un poco así. Tenemos que ir con una correa, atados, vamos a la fuerza. Los perros salen a hacer necesidades higiénicas, por lo menos yo lo saco, pero lo tengo que llevar atado, pues si no, no se puede. Tú piensa qué clase de relación tienes con el Señor en tu vida. Si tienes que ir con una correa, si Dios te lleva ya a la fuerza, obligado. O tú has construido una relación con el Padre donde es un placer servir a Jesús, es un placer andar a su lado, caminar con Él en nuestra vida. Es el afecto lo que nos une, es el amor, es el resultado de nuestra comunión con Él. Cuando oramos no tenemos que gritar como gritan muchos. ¿Tú has visto a algún hijo que le grita a un padre? No. Jesús no gritaba al Padre, oraba. Él sabía. En su relación personal con el Padre no necesitaba hacer extridencias de ningún tipo, oraciones repetidas y rebuscadas. No necesitaba él ser protagonista de nada. Su comunión con el Padre era tan sencilla, tan verdadera, tan sincera, que no tenía que hacer ningún esfuerzo humano para llamar su atención. A veces oramos y oramos, parecemos un volcán. Eso demuestra que no tenemos comunión con Dios. Estamos buscando la atracción de Dios, lo que los demás ven de nosotros. El resultado suele ser cero, nulo. Pastor evangélico, no digo su nombre porque bueno, no es tan importante, decía, para tener comunión con Dios 5 minutos necesito 2 horas de preparación. Y digo yo, bueno, pues aún tengo esperanza porque yo suelo tardar mucho más de 2 horas a veces para tener 2 minutos de comunión con Dios. No es tan fácil. Concentrar tus pensamientos, que van y vienen continuamente. Cuando te pones a orar, suele pasar comúnmente que empieza el diablo a meter pensamientos en dirección contraria, a estorbarte con otros pensamientos, a traerte a tu memoria cosas que no son necesarias resolver ahora, pero parece que hay siempre esa lucha. Pues para entrar en una dimensión de estar en la presencia de Dios, tienes que abstraerte de todo eso, y eso no es fácil de conseguirlo. No sé si te es fácil a ti, a mí me es muy difícil. Lo consigo
solo en ocasiones, no voy a decir contadas con los dedos, porque si no, no me voy a subir al púlpito ya nunca más, pero lo consigo muy pocas veces. A pesar de que sé que el Señor vive en mí, a pesar de que Él en mí es el que está haciendo y mostrando su voluntad, pero me cuesta a veces. Hice el servicio militar aquí cerquita en Madrid, en la división acorazada número 12 Brunete. No sé si alguien sabe dónde está, ya no recuerdo el lugar. Y en la compañía donde yo estaba destinado, en el año 82, había dos grupos bien diferenciados dentro de la compañía. Estaban los patriotas, que venían a servir al país, enarbolados en la bandera española, y había un gran número, la gran mayoría de nosotros. Yo, que vivía en el País Vasco, imagínate tú, llegué allí a la compañía, me hicieron una radiografía computada a ver de dónde era, que venía, que, bueno, terrible, porque podía pensar que era un etarra. Le digo, yo era etarra, pero de otra manera. Yo tenía otra mi guerra particular, pero no contra el Estado español, sino contra otro. Y había un grupo de patriotas y había un grupo de gente que el servicio militar era una imposición, era algo que era la fuerza, 14 meses allí, con un CEDME llevándolo para arriba y para abajo. Yo digo, yo a ver cómo me libro de esto, porque yo no voy a pringar aquí. Encontré el camino para no hacer la mili de esa manera, pero yo veía que aquellos que se enarbolaban en la obligación patriota de servir al país, que venían con esa actitud, menospreciaban a los demás. Las grandes luchas que teníamos dentro de la compañía eran aquellos patriotas contra los que no éramos patriotas. Y en el Evangelio ocurre algo parecido. Los que están llenos de obligaciones en sus vidas miran a los demás por encima del hombro, pensando que son menos. Pero para servir a Jesús no tienes que enarbolarte con ninguna obligación patriótica. Lo hacemos por amor. Amén, queridos. Hay una gran diferencia. La convivencia con los que están con nosotros solo es posible cuando les amamos. Si la convivencia ya es difícil, imagínate sin amor. Es imposible. Las mayores decepciones de los que tenemos a nuestro lado y que somos incapaces de tener una comunión con ellos es porque no les amas. Yo te voy a descubrir un secreto en esta mañana aquí. Mi infelicidad no la producen los demás. Alguien dice, no, yo no puedo ser feliz al lado de esta persona. Este chico que me ha puesto aquí está... No. La infelicidad, ¿sabes por qué se produce? Porque yo soy incapaz de amar a los demás. Por eso no soy feliz. No son los demás los que me hacen infeliz. Soy yo que soy incapaz de vivir en el amor de Dios. De amar como Él ama. ¿Tú has visto que Dios se canse de amar? Que retire su gracia de nosotros. Lo puede hacer en alguna medida, o alguna vez podremos verlo. Pero en realidad el amor de Dios es incondicional. Dios te ama y no te deja de amar, nunca. Seas lo que seas, hagas lo que hagas. Herejía, no, ¿verdad? Aun siendo su peor enemigo, Dios te sigue tendiendo su mano de amistad y de amor para que tengas comunión con Él. Yo ayer le preguntaba a Dani Díez, le decía, ¿tú te puedes imaginar que Hitler esté en el cielo? Esto es solo una provocación, para provocarte esta mañana un poco, para romper un poco la doctrina de la palabra. ¿Tú te imaginas que Hitler estuviese en el cielo? ¿Alguien puede decir eso? Puede contradecir lo que yo te estoy diciendo. Dicen que Hitler no murió en Alemania, que murió en Argentina. Los argentinos siempre acumulamos toda la atención del mundo. Pues dicen que murió en Argentina. Tú imagínate que por una cuestión que tú y yo desconocemos, la presencia del Espíritu Santo vino sobre este hombre, tuvo convicción de pecado y se arrepintió y hoy está en la presencia de Dios. Decía un pastor evangélico,
teólogo, era teólogo, decía, hay 3 cosas de las cuales tú te vas a sentir asombrado cuando llegues al cielo. La primera es que cuando llegues allí te vas a encontrar personas que no esperabas encontrar allí. Ocurrirá, seguro. La segunda cosa que te va a asombrar, ¿sabes cuál es? Es que personas que tú pensabas que iban a estar allí, no están. Y la tercera, y más importante, es que solo por la gracia de Dios, tú y yo estaremos un día en la presencia de Dios. Amén, queridos. ¿Tú te imaginas? Claro, nuestra justicia propia enviaría a Hitler al infierno de la Patagonia para que se congelara vivo allá. Pero la gracia y la misericordia de Dios alcanzan a nuestra comprensión. Nosotros no somos dioses para juzgar. Dios juzga porque Él ama. Y nosotros a veces no amamos a la hora de juzgar, sino condenamos, sancionamos la ley implacable sobre las vidas de las personas. Pero la misericordia de Dios, la gracia de Dios, está fuera de nuestro alcance de medida de justicia. Y quién sabe, no digo que sea cierto, pero sorpresas nos vamos a llevar un día en la presencia de Dios. Amén, hermanos. No podemos seguir a Jesús en el camino por temor. El temor tiene muchas variantes. Una de las variantes que tiene el temor, que a veces incide mucho en nuestra vida personal, es el miedo a no haber hecho lo suficiente para alcanzar la gracia de Dios, su perdón, su amor, su gracia sobre nuestra vida. Y no tienes tú que seguir a Jesús por temor en tu vida, por miedo a merecer, a haber hecho lo suficiente. Porque ninguno de los que estamos aquí vamos a hacer lo suficiente. Porque si no seríamos salvos por aquello que hacemos, por nuestro desempeño, por la productividad, aquello que desempeñamos en nuestra vida. Yo he comprendido después de algunos años de que no soy salvo ni Dios me acepta por lo que hago, sino por lo que soy. ¿Qué soy? Soy nueva criatura en Cristo Jesús. Y Dios me acepta no por lo que yo soy, sino por lo que es Cristo en mí, que es muy diferente. Tú y yo nunca podremos hacer lo suficiente. Por eso Jesús hizo más que suficiente para aceptar el Padre, su sacrificio. Y cuando tú y yo en nuestra vida tomamos ese sacrificio y nos apropiamos de él en nuestra vida por la fe, es que Él nos acepta en su presencia. Jesús se ha ganado el derecho de ser Señor de todos nosotros, porque Él venció a la muerte, al pecado y al mundo. Y Él es Señor. Se ganó el derecho de estar sentado a la diestra de Dios Padre, por el sacrificio que hizo en la cruz del Calvario, porque dio su vida por nosotros. Y ese sacrificio lo aceptó el Padre, para que cuando tú y yo nos acercamos a Él, no en nuestro esfuerzo, no en nuestro sacrificio, no en tu desempeño personal en tu vida. Hay personas que trabajan y se esfuerzan en trabajar y servir al Señor y no tienen límite en su vida, no lo hacen movidos por el Espíritu Santo, sino por la idea de hacer para merecer. Hermano, no sigas ese camino. No es por lo que tú y yo hacemos, es por lo que Cristo ha hecho por nosotros, que somos aceptados. Y aunque no hagamos lo suficiente, porque nunca haremos lo suficiente, hay esa idea de que somos deudores de Dios. Claro que somos deudores de Dios. Yo soy deudor primero de mis hermanos. Me convertí por el testimonio de Cristo en sus vidas. Y me siento deudor de ellos como ellos se habrán sentido deudores de Dios por lo que han recibido. Pero esa deuda, si es que se puede llamar deuda, no la conviertas en una imposición en tu vida, sino como un acto de amor diario en tu vida personal. Amén, hermanos. Porque a veces convertimos eso en privilegios en nuestra vida. Nos creemos mejor que los demás. Marta
y María eran dos mujeres bien diferentes. Una había construido su vida y se quería acercar a Dios por lo que hacía. Y María se acercó a Dios no por lo que hacía, sino por lo que era. Era una mujer que buscaba tener comunión con Jesús. Lo que más Dios quiere estimular en nuestra vida no es el servicio, es la comunión con Él. Y de esa comunión con Él en nuestra vida podemos luego servir al Señor más y mejor que si lo hacemos sin la dirección de Dios en nuestra vida. Las personas que más estorban en el Evangelio son las que van en el nombre de Jesús y luego hacen cosas, hacen tropelías. Yo he visto de eso mucho. Yo he hecho de eso algunas veces en mi vida. Y en el nombre de Jesús hacemos cosas que hieren a los demás, que producen daño en otros, que no son del agrado de Dios, que no son como consecuencia de la dirección de Dios en nuestra vida, sino del ímpetu que hay en nosotros. Dios no te mide por cuánto haces, ni por cuánto sabes. Dios mira tu corazón y ve cuánto de tu corazón Cristo está en él. Es Él en nosotros el que hace la obra en nuestra vida. Y Marta era una mujer llena de sí misma. Estaba impregnada de ese olor de su esfuerzo personal. Dios no es que deseche la actitud de servir en esa situación, pero Dios lo que quiere más estimular en nuestra vida es nuestra comunión con Él. Por eso le dice, María ha escogido la buena parte. Tú te has dedicado a servir llena de ti misma, juzgando, llamando a tu hermana perezosa, ociosa, discriminando a tu hermana. ¿Qué es lo que Dios busca de ti y de mí? ¿Qué dice la Biblia que Dios busca? Que no hay. O que hay pocos. Busca adoradores. Dios no te ha llamado para salvar el mundo, ni para dar de comer a los niños. Dios no te ha llamado para que tú evangelices tú solo las cosas. Dios te ha llamado para que tengas comunión con Él. De eso, después de eso, es como Dios va a utilizar nuestras vidas. Mientras tanto, somos marionetas a veces de nosotros mismos, de nuestra propia personalidad, de aquello que queremos hacer, aun sin tener la dirección de Dios en nuestra vida. ¿Quién fue el que presentó una ofrenda de adoración más importante, María o Marta? María. ¿Qué fue lo que hizo María? Tomó el frasco alabastro de perfume que costaba 2 años del trabajo de una persona en Israel. Un dineral, si tuviéramos que convertirlo hoy a euros. 2 años de trabajo. ¿Y qué hizo? En un instante lo derramó sobre Jesús. A veces las personas más ociosas son las más productivas. No el que más hace es el que más privilegios tiene. Por lo menos para Dios. Nosotros, cuando tú te ponen personas a tu lado y te ponen un perezoso, una persona voluntariosa, ¿a quién eliges? Pues normalmente eliges al más voluntarioso. Yo también he caído en esa actitud. Cuando hay 2 personas en la congregación y uno tiene el don musical y tiene don con la alabanza, ¿qué haces? Lo mandas a un conservatorio a que estudie. A veces potenciamos más los dones de las personas por los dones que tienen en su vida, no por lo que son las personas. Y claro, luego cuando esa persona tiene algún conflicto, nos damos cuenta del error que hemos cometido. Lo más importante en nuestra vida es cuánto tú y yo conocemos de Él por la comunión que tenemos con Él en nuestra vida. No hay otra cosa más importante. De eso, desde ahí se produce nuestra vida y el caminar con Jesús a nuestro lado. No tendrás que hacerte esa pregunta, Señor, ¿habré hecho hoy lo suficiente? Nunca será suficiente. Porque Él pagó el mayor precio por tu vida y por la mía. Él dio su vida. Él, cuando fue, la casa Sotheby's es la casa más importante
de venta de artículos y de cuadros y de estas cosas. Hace unas semanas atrás un tipo compró un cuadro de Picasso, una lámina, no es ni un cuadro, una lámina pequeña, por 50 millones de dólares. Fue el que más dinero puso, el que más puja hizo y se llevó el cuadro. Eso es lo que ha hecho Dios contigo. Tú a veces no te valoras lo mismo que Dios te valora a ti. ¿Cuánto crees que vales tú? No en dinero, porque eso no tiene mucho sentido ni es incalculable, pero tú te valoras a ti como algo importante, como algo precioso. Porque Dios te valora así. Él dio su vida en la cruz del Calvario, pagando por ti más que nadie. Se presentó a la puja y se llevó tu corazón. Amén, queridos. No podemos seguir a Jesús ni por obligación, ni por temor, ni por miedo, ni por interés en nuestra vida. No caigas en esa trampa del diablo. Dios nos invita a que podamos seguirle por amor. ¿Y cómo es eso? Le amamos, dice la palabra de Dios, porque Él nos amó primero. ¿Por qué le sigues? Porque has recibido su amor en tu vida personal. Porque te ha cautivado, te ha conquistado tu corazón. De tal manera que no hay cosa en este mundo más importante que Él. Hemos encontrado el tesoro, la perla preciosa, que todos los buscadores buscan, y tú y yo la hemos encontrado de forma gratuita en nuestra vida, sin buscarla. Porque ha sido Dios el que nos ha buscado a nosotros. Dice la palabra de Dios que no hay ninguno justo, no hay ninguno que busque a Dios. Entonces, ¿qué hacemos aquí? Es que Dios te ha buscado a ti, por eso estás aquí esta mañana. No es que tú le has buscado. Nosotros, si Dios no se acerca a nuestras vidas, no le buscamos. No tenemos comunión con Él. Porque Él se acerca a nosotros, nosotros tenemos acceso a tener comunión con Dios en nuestra vida. Mientras Dios está lejos de nosotros, vivimos esa vida disipada, vana, superficial, pasajera, sin buscar a Dios. Nos contentamos con las cosas de este mundo, vanas y pasajeras, y ahí perdemos nuestra vida en cosas vanas. En cambio, cuando Dios se acerca a nuestras vidas, entonces el corazón empieza a palpitar, nuestro espíritu parece que se renueva y renace de nuevo, y ese es el nuevo nacimiento en nuestra vida. Mayor milagro que puede ocurrir en tu vida y en la vida es nacer de nuevo. Qué hermoso es ese día. Es un día tan especial, tan prodigioso. Dios abre tus ojos, tienes tu camino de Damasco, ves la luz en el cielo, Dios te habla a ti en el camino y tú te despojas de ti mismo, de todas las cosas, para seguir a Jesús en el camino. Y nosotros debemos de anhelar en nuestra vida caminar con Jesús por amor a Él. No por obligación, no porque te lo imponen, no porque esto es así porque yo lo digo, no. Yo me quiero rodear de personas que le puedo transmitir que estoy con Jesús porque el Señor me ha ganado, me ha conquistado en mi vida. No hay cosa más importante en nuestra vida que Él. Eso es lo que Dios está buscando de ti y de mí. ¿Es un evangelio radical? Por supuesto que es un evangelio radical. Antes me deprimía mucho porque veía que no podía ser cristiano como yo quería. No sé si te ha pasado a ti alguna vez eso. Yo, como soy un bicho raro, debe ser que solo me pasan a mí esas cosas. Pero yo te lo comparto, te abro mi corazón esta mañana. Y yo quiero revelarte un pequeño secreto en esta mañana. Ni tú ni yo podemos ser cristianos por nosotros mismos. Es imposible. Solo si Cristo vive en ti y tú menguas. Y la única manera de menguar es que Cristo crezca dentro de ti. Es que tu comunión con el Señor sea como la luz de la aurora, que va
creciendo hasta alcanzar el cenit de nuestra vida, el cenit del cielo. Solo ves en la parte más alta a las 12 de la mañana. Ahora, claro, ahora como hay diferencia horaria entre el horario solar del horario que tenemos en España, no lo ves, pero llega un momento en que el sol alcanza el cenit, la altura máxima. Y ahí refleja todo su poder y su grandeza, ¿no? Pues así deben de ser también nuestras vidas en cuanto al conocimiento de Dios. Tenemos que ir creciendo en ese conocimiento en nuestra vida y eso solo es posible por nuestra comunión con Él, cada día. ¿Quieres seguir a Jesús? Yo quiero seguir a Jesús, pero solo puedo hacerlo cuando Él vive en mí. Porque la vida que vivo ahora la vivo no en mis fuerzas, sino en la fe en el Hijo de Dios. Es una vida en la cual es Él en mí, no yo. Él es el testimonio en mi vida, no yo soy testimonio de Él en mi vida, no. Hay veces que queremos arrastrar el testimonio de Cristo en nuestra vida y a veces no es un testimonio muy bueno. Todos tenemos yo le digo, todos tenemos nuestra caja negra. ¿Has visto los aviones tienen una caja negra? Ahí se ocultan los detalles más importantes en la caja negra. Cuando un avión tiene un accidente, ¿qué buscan? La caja negra. A ver qué pasa ahí. Y nosotros los cristianos tenemos una caja negra también. Ahí están bien escritos la dirección, a dónde vamos, a qué altura subimos, en qué aeropuerto hemos bajado, qué es lo que hemos hecho. Ahí el Señor nos tiene bien. Ahora, claro, eso no está al alcance de todo el mundo. Solo si abres tu corazón y puedes mostrar lo que hay en él, eso en vez de ser una caja negra, es un corazón abierto para mostrarnos cómo somos. No construimos una vida para beneficiar a los demás, sino para ser honestos delante de Dios. Dios nos ama tal y como somos, no necesitas construir otra vida. Y Dios te acepta tal y como eres. Ahora nuestra comunión con Él es la que va a transformar nuestras vidas. Y dejaremos de ser aquello que éramos antes para ser nuevas criaturas en Cristo Jesús. Amén, hermanos. Cierra tus ojos esta mañana ahí. En Buenos Aires me dejan predicar 5 horas. No lo digo en broma. Yo creo que no he ido a predicar 5 horas a nadie. A Miguel le he visto algunas veces 2 horas, pero bueno, no. Pero a Miguel se le soporta bien 2 horas. Querido hermano, analiza tu vida personal y mira si hoy tu vida está dando el fruto de esa comunión con el Señor o el fruto que hay en nosotros es el que produce tu propia inercia en tu vida. Hay personas que sin el Señor son útiles. Yo sé, yo tengo personas a mi lado que sin el Señor en sus vidas son útiles. Pero digo, mucho más útil serías si tuvieses al Señor en tu corazón, sin duda alguna. Y eso es lo que Dios anhela de ti y de mí. Y es lo que Dios busca esta mañana. Busca estimular nuestra comunión con Él, que la presencia de Dios en nuestra vida sea lo que amamos y lo que deseamos en nuestros corazones. Amén, queridos. Ponte de pies esta mañana y vamos a orar juntos. Terminar esta reunión. No te deprimas si a veces haces lo indebido. Yo tenía antes esa mochila sobre mis espaldas. Dios ya sabía que tú y yo le íbamos a fallar. Como sabía que Jesús, que Pedro le iba a fallar. ¿Qué crees? ¿Que no lo sabía? Sí que lo sabía. Pero Dios ya no tiene expectativas en nuestras vidas, porque Él sabe que le vamos a fallar. Ahora, lo que Él te dice
es que a pesar de los conflictos y los errores que cometemos en nuestras vidas, Él está ahí para ayudarnos. A que si vivimos no nuestra propia vida, sino vivimos el Evangelio en nuestras vidas, Él en nosotros, viviendo nuestra vida, Él va a transformar tu vida y la mía. Amén, hermanos. Señor, queremos darte gracias por tu presencia aquí, gracias por mis hermanos, preciosas vidas que tú tienes aquí, en este lugar, y que tú quieres transformar y cambiar nuestras vidas, Señor. Tú dices en tu palabra que aquel que comenzó la buena obra en nosotros la va a terminar hasta el día de Jesucristo, y sin duda lo vas a hacer en cada uno de nosotros. Tomamos esa promesa esta mañana en nuestras vidas y aceptamos el desafío en nuestra vida de poner nuestras vidas a tus pies en esta mañana, Jesús, para que tú tomes el control, la dirección y des dirección a nuestra vida para que podamos caminar contigo, hacer tu voluntad como tú deseas, Padre. Señor, manifiéstate en nuestras vidas en esta mañana. Opera en nosotros, ponnos en la mesa de operaciones esta mañana. Toma el bisturí. Despiértanos, no con anestesia de este mundo, sino con anestesia del cielo, para que podamos despertar a ti y a tu voluntad en nuestra vida. Espíritu Santo querido, derrama de tu presencia aquí en las vidas de las personas, bendito Dios. Revela tu voluntad en nosotros, Señor. Muéstranos quién eres tú, Jesús, y haz que podamos tomar el camino de la salvación, el camino del servicio en nuestra vida, por lo que tú eres en nosotros, Señor, y por lo que tú estás haciendo en nuestras vidas. Derrama de tu presencia en mis hermanos aquí, Padre. Queremos ponernos de acuerdo todos los que estamos aquí en esta mañana para atar y reprender toda fuerza del enemigo, bendito Dios, que está operando en contra de tu voluntad en nuestra vida. Señor, rompe el yugo religioso en nosotros, Padre. Que podamos tener en el Evangelio la carta de liberación que tú prometes para todos aquellos que te creen en ti y te conocen a ti, Señor. Opera tú con esas fuerzas en nuestras vidas en esta mañana, rompiendo cadenas, librando nuestras vidas. Señor, no queremos tener una mentalidad de empleado contigo. Tú eres Dios Padre y no somos empleados tuyos, no trabajamos y no estamos aquí sirviéndote para cobrar un sueldo a final de mes. Estamos aquí sirviéndote por amor a ti, porque tú nos has conquistado con tu amor y con tu presencia en nuestra vida, Padre. Derrama de tu gracia, tu bendición esta mañana aquí, bendito Dios. Opera en nuestras vidas, haz tu obra en nosotros. Comienza hoy a edificar en nuestras vidas una relación diferente a la que hasta hoy tenemos en nuestra vida. Señor, ponemos los cimientos sobre tu palabra esta mañana, nuestras vidas en ese altar, no para ser consumidos, sino para que la vida de Dios se manifieste en nosotros y vaya operando día a día, transformando nuestras vidas. Que podamos ser testigos de ti, que tú puedas llevarnos allí donde tú quieres ir, para predicar tu palabra, para hacer tu voluntad, para ser instrumentos en tus manos. Derrama de tu presencia, mis hermanos, aquí. Tu gracia bendita, Dios. Sigue levantando hombres y mujeres dispuestos a seguirte a ti, Jesús. Que no cuestionan su vida por lo que tienen, sino cuestionan su vida por lo que todavía falta por hacer, Señor. Tantas cosas que tú quieres hacer, Jesús. Y tan pocas manos dispuestas a servirte, a hacer tu voluntad. Dios mío, rompe ese egoísmo que hay en todos nosotros, Dios mío. Y líbranos de esa cadena de egoísmo y de egocentrismo en nuestra vida para que podamos tomarte de la mano y seguir en el camino, hacer tu voluntad, Padre. Líbranos de nosotros mismos, Padre. Libra nuestras vidas y pon tu espíritu en nosotros, tu gracia en nuestra vida, Padre. Derrama de tu misericordia aquí esta mañana y libra las vidas de esa esclavitud del pecado, de esa esclavitud del materialismo, de esa esclavitud de nuestro egoísmo propio, Señor. Líbranos en esa cruz a cada uno de nosotros. Haznos ir a esa cruz esta mañana para recibir libertad, el gozo de tu salvación, tu presencia en nuestra vida, Padre. Bendito Dios, te damos gracias en el nombre de Jesucristo y por la sangre de Jesús.
Amén, Señor. Amén, hermanos.